Pero yo creo que cuando podemos abrir nuestro corazón a la palabra, hermano, a su palabra, encontramos, hermanos, riquezas para nosotros. Saber que hemos sido perdonados, saber de que Dios envió a su Hijo unigénito para que fuéramos reconciliados con Él, hermano. Y no importa el pecado, no importa la situación que el hombre haya hecho en esta vida, todo pecado fue perdonado en la cruz, todo pecado fue perdonado en la muerte del Señor Jesucristo. No hay pecado que no pueda ser perdonado, hermano. La Escritura sí habla del pecado imperdonable, pero hermanos, esa es aquella persona que verdaderamente ya conociendo eh, ya de las Escrituras, del Evangelio del mismo Señor, hermano, levanta blasfemia contra el mismo Señor, contra la misma palabra, contra el mismo Espíritu Santo. Amén. Pero hermano, aquel hombre, aquella mujer, como estamos viendo nosotros en el Salmo 51, vamos a retomar entonces. Hermano, hablábamos del el texto de Hebreos 9:14, la vez terminábamos allí, y hablábamos y habla de la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Salmo 51, estamos allí, hermano, y el rey David ruega también que al ser perdonados sus pecados tenga el consuelo que el perdón efectúa, hermano. Y de verdad hay un consuelo que el perdón, hermano, efectúa en la vida del ser humano, hermano. Esa carga del pecado, cuando es quitada del hombre, del ser humano, hermano, que solo Cristo puede quitar esa carga del pecado, solo Cristo puede liberar al hombre del pecado, de la esclavitud del pecado, del estar ahí condenado al pecado, estar ahí amarrado, las cadenas ligadas al pecado. Cuando Dios rompe y Dios trae esa liberación a nuestra vida, cuando Dios trae esa libertad al corazón del ser humano, al ser humano, hermano, hay un consuelo que se produce y se efectúa en la vida de cada ser. Usted y yo, hermano, se ha efectuado. Y que Dios ha traído eso a nuestra vida, el perdón de pecados. Esa carga pesada que estaba en nosotros fue quitada un día, hermano. Eso que usted creyó que era imperdonable, que Dios no te iba a perdonar cuando fuiste a las Escrituras, cuando viniste a Él con un corazón contrito, sincero, hermano, sentimos nosotros que esa carga Dios rompió, hermano, deshizo ese pecado, se olvidó, lo echó, dice la Escritura, a lo más profundo de la mar y no se acordó más. Por lo tanto, nosotros también no podemos traer a la memoria, hermano, nuestra vida o lo que hacíamos en el pasado o como ofendimos a Dios, hermano, nuestras iniquidades, lo que hacíamos, lo que veíamos, lo que practicábamos. Le damos gloria a Dios y gracias a Él porque Él lo ha hecho en nuestra vida, en su vida. David no pide ser consolado mientras no haya sido perdonado. Pero una vez que el pecado, la amarga raíz de la tristeza ha sido arrancada, puede pedir con fe. Salmos 38, versículo 18, dice la palabra, y voy a leerlo también en otras versiones, la palabra de Dios. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Amén. Fíjese, la palabra que sale ahí es confesar mi maldad, pero quiero que le ponga énfasis en la palabra contristar, me contristaré. No podemos perder esa sensibilidad, hermano,
Cuando tal vez cometemos una falta, cuando tal vez erramos, inmediatamente lo que el Espíritu Santo provoca en nosotros es ese deseo de confesar. Pero también, hermanos, la naturaleza que Él ha colocado en nosotros, esa naturaleza que vive en nosotros, Cristo en nosotros, hace de que nos contristemos, hermano. Y verdad haya en otras versiones dice que, pero confesaré, en la Nueva Traducción Viviente, confesaré mis pecados. Y la parte B dice, estoy profundamente arrepentido por lo que hice. La palabra profundamente arrepentido. Mire ahí un aspecto de un genuino arrepentimiento, profundamente arrepentido. En la palabra de Dios para todos dice la parte B, me duele mi pecado. Cuando hemos cometido una falta, debe presentarse esto en nuestra vida, hermano. Debe haber un profundo arrepentimiento, debe dolernos. En la traducción lenguaje actual dice, la parte B, me llena, después de reconocer mi maldad, dice, me llena de angustia haber pecado. Y eso debe pasar hoy en la vida, hoy del cristiano, hermano, aunque no es un practicante, pero nosotros, hermano, cuando ofendemos a Dios, sabemos que hemos hecho algo malo, hermano, debe producirse inmediatamente esto en nuestra vida, hermano. En otra versión, Biblia Libre dice, lamento horriblemente todo lo que he hecho. Y ahí mismo el rey David está hablando en este Salmo 38. Si usted puede ver el Salmo 38, en el título es oración de un penitente. En el capítulo 51 de Salmos, versículo 8, vamos avanzando. Dice el rey David, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hermano, el dolor de un corazón verdaderamente quebrantado por el pecado bien puede compararse al de un hueso quebrantado. Yo no sé si usted de pronto alguna vez se ha roto un hueso. En mis casi 50 años, Dios no ha permitido de que un hueso, ¿cierto? Sí tuve algo bien maluco y creí que me había partido el pie, pero gloria a Dios porque a pesar del guarapazo contra aquella camioneta que no fue mi responsabilidad, y fue muy duro con los estribos de una camioneta grande, y gloria a Dios porque fue un esguince segundo grado. Me enyesaron, sí, un mes, muletas, pero Dios no permitió, iba a estudiar. Dios no permitió que mis huesos o mi pie se hubiera quebrado, porque donde se hubiera quebrado, pues me imagino la mano de tornillos ahí en esa parte de este lugar. Pero si alguien ha tenido esa posibilidad en algún momento de quebrarse un hueso, hermano, eso es terrible lo que se siente hasta el alma. Yo no sé si alguien de los que están aquí sentados se ha quebrado alguna vez un hueso, y eso, hermano, dice que el quebranto por el pecado bien puede compararse al de un hueso quebrantado. Pero hermano, a la final el pecado es mucho más que un mismo hueso quebrantado, porque no solamente nomás es la parte afectada cuando un hueso se quebranta o se quiebra, hermano, y solo se afecta a eso. No, hermano, es todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, hermano. El pecado inunda nuestra vida desde la cabeza hasta los pies, daña todo, hermano. Daña todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, todo lo arruina, hermano. El pecado arruina la vida.
El pecado daña, el pecado lleva a la enfermedad, al quebranto del mismo cuerpo por enfermedad. El Salmo 38, versículo 3 dice: por tu enojo, debido, y lo voy a leer en la Dios habla hoy, por tu enojo debido a mis pecados, todo mi cuerpo está enfermo, no tengo ni un solo hueso sano, dice el rey David en el versículo 3. En la Nueva Biblia Viva dice: por tu ira tengo el cuerpo enfermo, mi salud está quebrantada bajo mis pecados, hermano. La realidad es que el pecado ofende en gran manera a Dios, y la paga del pecado es muerte. Pero antes de la paga del pecado, hermano, hay un quebrantamiento y hay un castigo, hay una reprensión de parte de nuestro Dios, tratando de que el hombre, hermano, reaccione de su pecado. Si un ejemplo claro, su hijo ha quebrantado una ley en su casa, una situación, ha hecho algo, pues hermano, viene la reprensión, ¿cierto? Viene el castigo, viene la correa, viene el castigo, tal vez quizás si ya es muy mayorcito, de otra manera, pero es tratando de llamar a la atención para que esa persona corrija su error. Amén. Corrija. Pero la gente, hermano, Dios habla de una y otra manera y quiere a la gente mostrarle su pecado, mostrarle su condición, su situación, su naturaleza caída, su necesidad de que debe convertirse, arrepentirse de sus pecados. Pero la gente quiere persistir en su pecado, la gente quiere persistir en su maldad, en su iniquidad. Eso nosotros lo vemos a diario, hermano. Vemos a la gente cómo persiste en su pecado, vemos al hombre, al joven, al vecino, al compañero de trabajo, vemos al familiar cómo quiere persistir. Y Dios, hermano, hay veces trae enfermedades, permite que esas enfermedades toquen situaciones, hermano, de accidente, situaciones donde la persona pueda reaccionar. Y vemos que la persona en un momento de esos puede reaccionar, ¿cierto? Dijo: ay no, yo necesito a Dios, primo. Papá, yo necesito a Dios. Imagínate un cáncer o la necedad, un SIDA, una enfermedad que contrae por estar en la necesidad el joven, el muchacho. Y en parte la enfermedad, en parte esa reprensión, hermano, los vuelve un poco sensibles, ¿cierto? Los ablanda, como que los mueve, los conmueve. Pero a la final podemos ver, hermano, en algunos, la mayoría, que fue un remordimiento nomás, que fue solamente algo emocional, el anunciar a Dios: o venga, ore por mí, ahora sí necesito a Dios, necesito que Dios me perdone porque he sido muy malo. Pero otras personas, hermano, que pasan por estos momentos, pueden reaccionar en sus vidas y pueden contemplar la gracia de Dios y miran esto como una oportunidad de Dios para sus vidas, que Dios está llegando a sus vidas, que Dios les está hablando, y reconocen al Dios de sus vidas, que lo necesitan, y se arrepienten de verdad y cambian su manera de pensar, su vida, se arrepienten, hermano, y tienen una conversión en Dios y comienzan a caminar. Quizá uno de nosotros los que estamos aquí, llegamos a Dios enfermos, llegamos a Dios, hermano, mal, llegamos a Dios atribulados, llegamos a Dios desbaratados. Dios permitió que viniera una situación a nuestra vida para hacernos, hermano, inmediatamente temblar. Pero le encontramos a Él, o Él nos encontró a nosotros, más bien. Él nos buscó y nos encontró en nuestra ruina, nuestras sangres, dice la palabra, y nos limpió nuestro pecado, en nuestra inmundicia, nuestra condición. Job capítulo 5 versículos 17 y 18 dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, hermano. Versículo 18 dice: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. ¿Cuántos dicen amén? Él hiere y sus manos, ¿qué, hermano? Curan. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios?
de que es mejor caer en las manos del Dios vivo, que tendrá misericordia y tendrá compasión, hermano. En estos días decía el pastor, hermano, si es necesario cogerlo, hermano, como el cuello, cogerlo aquí, pero no lo... Y yo decía, uy, Señor, sí es verdad. Dice la palabra, me harás oír. Dice, qué importante es el perdón de pecados y qué bendición la seguridad del perdón de pecados. Los que hemos sido creyentes muchos años, hermano, olvidamos la angustia y la inseguridad que otros viven. Allá en el mundo, la gente, pero también el creyente. Cuando peca, sufre la falta de comunión con Dios. Por eso el salmista lo expresa con la figura de huesos que has quebrantado. Y pide de nuevo que Dios borre todas sus maldades. Versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados. Otra vez el salmista dice otra vez, y borra todas mis maldades. Hermano, pide, él no está dejando de pedir perdón, hermano. En nuestra vida de cotidiana, todos los días, hermano, estamos nosotros. Y pide un perdón completo y efectivo. Y aquí es donde pone su mayor interés el rey David, el salmista. Pues dice, él pues es el fundamento de su consuelo. Isaías capítulo 44, versículo 22, la Nueva Traducción Viviente. Usted puede tomar nota allí, pero lo voy a leer en la Traducción Viviente. La parte A dice, he disipado tus pecados como una nube y tus ofensas como la niebla de la mañana. Vuelve a mí, dice el Señor, porque yo pagué el precio para ponerte en libertad. Fíjese, dice en la Reina Valera del 6044, versículo 22, dice que yo deshice como una nube tus rebeliones. Amén. ¿Cómo se deshace una nube, hermano, antes del mediodía? ¿Usted qué puede ver en unos minutos, en unos segundos, hermano? ¿Puede usted ver la nube a los segundos y puede ver la misma nube otra vez? Pues la escritura, hermano, que así ha hecho Dios con tu pecado, con mi pecado, hermano. El que deshace, disipa tus ofensas. En la Nueva Biblia Viva dice, yo he borrado tus pecados. Y eso es lo que el salmista estaba diciéndole a Dios. No solo esconde tu rostro de mis pecados, Señor, porque son muchos, y borra todas mis maldades. ¿Sabe? Lo que el salmista está pidiendo aquí es una gracia santificante. Su gran preocupación es ver cambiada su naturaleza corrompida. Por eso ruega en el versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La obra de restauración empieza con el perdón, pero además hace falta un cambio interno. Escuche, la obra de restauración empieza con el ¿qué, hermano? Con el perdón. Y no solamente nomás es cuando hemos ofendido a Dios, es cuando hemos ofendido al hermanito, al hermano. Cuando hay allí, hermano, esa obra de restauración y la manera que podemos restaurar, hermano, la amistad con alguien, con el familiar, con el amigo, con el hermano, hermano, es a través del perdón cuando hemos ofendido. Es imposible, hermano, que podamos restaurar una amistad, restaurar una comunión cuando no hemos pedido perdón, hermano. Caemos nosotros hay veces en eso, por ejemplo, en la convivencia yo con mi esposa, cuando se vive el diario día a día con el familiar, y dejamos que las cosas
sigan su camino y no usamos el perdón. Y eso, hermano, va dañando y va minando y va dañando. Y creemos que como ya nos hablamos otra vez, porque somos pareja, somos el esposo, la mamá con la hija, el hijo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hubo mi hijo? ¿Cómo le fue? Y tratamos de llevar las cosas en el hogar y en la familia bien, pero no hacemos ese acto, hermano, de reconciliación a través del perdón, que es lo que Dios también está esperando que lo hagamos, no solamente nomás con Él cuando le fallamos a Él, sino con nuestro prójimo, con el que estamos. Qué fácil es pedir perdón, sí, con los de allá afuera. Uy, perdóneme al compañero, al amigo, al vecino. Pero hay veces que difícil, hermano, es pedirnos perdón entre nosotros mismos, que el esposo le pida perdón a la esposa o la esposa le pida el perdón al esposo. Qué difícil es eso, hermano. No lo practicamos, se nos olvida. Y Dios quiere que practiquemos, que pongamos eso en práctica en nuestra vida. Y va a traer, hermano, honra y gloria a la alabanza de Él. Y va a traer restauración, reconciliación. Y el enemigo no tomará provecho en nuestros corazones, en nuestra vida. No tomará ventaja en mi hogar, en mi casa, en mi familia. Antes, hermano, cerraremos toda puerta. Y eso es lo que Dios quiere a través, hermano, de este acto, que es el perdón. Ezequiel 18, versículo 31, en la traducción lenguaje actual dice: arrojen a la basura todas las maldades que cometieron contra mí, dice el Señor. Vuelvan a amarme de todo corazón y busquen recibir nueva vida. Ustedes, israelitas, no tienen por qué morir. ¿Ve Dios cómo ofrece la gracia, hermano? Cómo el Señor nos dice a nosotros, hermano. Y cuando dice la palabra aquí, y resalto la palabra, es: arrojen a la basura todas las maldades, hermano. Él no solamente nomás quiere que pidamos perdón, hermano. Nosotros tenemos que dar, hermano, ¿qué? ¿El paso de qué, hermano? Hermano, dice el Señor que hagamos morir, ¿cierto?, aquellas obras de la carne. Que tiremos, hermano, a la basura todo lo que nos sirve, todo lo que está ofendiendo a Dios, todas aquellas situaciones. Dice en la versión Biblia Libre, dice: deshazte de todos tus pecados rebeldes. La parte A: cambia tu forma de pensar y ten un espíritu nuevo. Resalto aquí la palabra deshazte. En la Dios habla hoy, dice: apártense de todas las maldades que han cometido contra mí. Hermano, es que en un genuino arrepentimiento debemos nosotros mostrar frutos dignos del mismo arrepentimiento. Y la persona es que, hermano, se aparta del pecado, se aparta de lo que le ha traído aquella ruina, se aparta, hermano, si es necesario, por haberse ¿me ayudas allá, Manuel, porfa? Mira, allá. Ahí, de una vez ya cayó. Ahí detrás del asiento. Detrás del asiento, Manuel. Bueno, bendito Dios. Hay un bicho que se nos ha metido acá, pero gloria a Dios. La gloria sea al Señor. Toda interrupción, hermano. La paga del pecado es muerte, hermano. Bueno, bendito Dios. Bueno, vamos a retomar acá. Dice el Señor: apártense de todas las maldades que han cometido contra mí. Solo Dios puede crear un corazón, verdad, hermano, nuevo y puro. Solo Dios, no hay otro Dios. No hay libro de psicología, no hay libro, no hay nadie, no hay hombre, hermano, que pueda hacer a otro hombre un corazón nuevo y un corazón puro. Podremos tener cantidad de libros, recetas, instrucciones para mejorar nuestra vida social con la gente, con los amigos, y de hecho los hay. Y de hecho a algunas personas les sirven, pero verdaderamente alguien que pueda producir un corazón nuevo en la vida del ser humano es solo Cristo y nadie más, nuestro Dios. No hay nada y nadie más, hermano, que pueda producir en un hombre que estuvo totalmente afectado, contaminado, dañado por el pecado, hermano, inundado en el pecado,
que pueda hacer de esa persona una nueva criatura. Solo Él, hermano. Las cosas, dice, viejas pasaron, como dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice que somos hechos, somos una creación nueva, nuevas criaturas. Y cuando dice renueva un espíritu firme o noble, hermano, no habla del Espíritu Santo de Dios. Habla del espíritu, ¿qué, hermano? De la persona, humano. El salmista reconoce que no puede hacer lo bueno por sus propios esfuerzos. Es toda una verdad, hermanos. El hombre por sus propios méritos no podrá salir de su pecado, de su esclavitud. Muchos lo intentan. Muchos ocultan sus maldades haciendo buenas obras. Quieren borrar esa carga, quieren ese remordimiento que les acompaña haciendo buenas obras o una obra de caridad. Y como que algo aplaca a ese corazón, a ese pensamiento, eso que lo tiene allí. Pero nada de eso, hermano, podrá. Solo la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario puede limpiar, puede sacarte, puede perdonar tus pecados, puede borrarlos, disiparlos totalmente. Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, iglesia. ¿Sabe? La segunda parte de este versículo nos trae el tema de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Dice los comentarios, dice que por cierto el Antiguo Testamento no nos da muchos detalles en cuanto a la actividad del Espíritu Santo en la vida de los creyentes como en el Nuevo Testamento. Nos habla de la unción especial para el servicio especial, como para hacer el tabernáculo, profetizar o ser ungido como rey, así como vino el Espíritu Santo, amén, sobre aquellos hombres. Pero su actividad seguramente no está limitada a estos casos especiales. Creemos que tuvo un ministerio con todos los creyentes, como indicaría este salmo. A la vez hemos de reconocer que algo nuevo sucedió en el día del Pentecostés, amado hermano. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? La palabra renueva en este versículo significa que lo había poseído. El principio esencial de una naturaleza nueva no había sido perdido. Y yo quiero que usted aquí, por favor, pueda comprender, entender, por favor, sino que su influencia fue interrumpida. El Señor le dijo a Pedro en Lucas capítulo 22 versículo 32: pero yo he rogado por ti, le decía eso a Pedro, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro lo negó, ¿recuerda? Y es un pecado, hermano, de negar. Era un de los, en aquel tiempo, hermano, negar una persona, a un rey, a otro hombre, hermano, era el pecado entre los pecados más detestables que alguien pudiera. Y no solo una vez, sino 3 veces. En algunas versiones dice, tanto lo negó que en algunas versiones dice, si quiere que me caiga un rayo. Pedro desafiando al Dios de los cielos. Pero el Señor le había dicho, ¿qué? He orado por ti para que tu fe no falte. Quizá de la perspectiva de muchos que estaban allí con Pedro, o viendo a Pedro, o lo que hizo Pedro, dijo, ¿te sirvió mucho estando 3 años y medio con el Señor? ¿Qué aprendiste, Pedro, del Señor? ¿No conociste al Señor, Pedro? ¿Tanto tiempo que estuviste con Él? ¿Viste los milagros? ¿Viste las sanidades? ¿Viste levantar muertos? ¿Viste resucitar a Lázaro? ¿Y no te sirvió nada de eso, Pedro? Tú sí
Eres un mal cristiano, Pedro. Pésimo. No te mereces el perdón de Dios, Pedro. Mira qué vas a hacer. Quizá mucha gente lo señaló, lo condenó, lo juzgó por la actitud, la acción que tomó Pedro. Y es que la verdad, hermano, la acción que tomó Pedro fue detestable. Pero el Señor ya lo había perdonado. Ya sabía lo que iba a pasar con él, hermano. Lo contrario de Judas, que a pesar de que devolvió las monedas, no se arrepintió. El mismo tiempo que Pedro con el Señor, Judas vio los mismos milagros, vio al mismo Señor transfigurarse ante ellos, vio al mismo Señor en todo su esplendor, en toda su gloria, escuchó la palabra de Dios, escuchó cuál era la voluntad Judas para los hombres, vio Judas arrepentirse a muchos hombres y mujeres, cambiar su camino, cambiar su destino, todo lo que pudo ver, pero aún así, hermano, no se arrepintió. Cuando ahora la palabra el espíritu recto es un espíritu fiel, hermano, alude a un espíritu fiel, escuche, fijado y resuelto en su lealtad a Dios. Cuando él dice y renueva un espíritu recto dentro de mí, habla de esa fidelidad, esa lealtad a Dios, que es inconmovible frente a los asaltos o que sepa resistir los ataques de la tentación. ¿No estamos nosotros expuestos a diario a ataques de la tentación, hermano? ¿Usted y yo? Jóvenes, hermanos, no hay día que no estemos expuestos, hermanos. Pero cuando él implora y clama y ruega al Señor un espíritu nuevo, recto dentro de mí, él está pidiendo: Señor, yo quiero serte un hombre fiel, una mujer fiel. No quiero serte desleal. Quiero vivir para ti en integridad, en mi diario vivir, con gente, con multitudes o bien solo, donde nadie me ve. Quiero serte fiel. Tal corazón limpio y espíritu recto, condición de la comunión con Dios, hermano, fuente de una vida santa, solo puede provenir del poder creador, dador de la vida, que ejerce y solo ejerce Dios en nuestra vida. El Salmo 73 versículo 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. El Salmo 24 versículo 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El versículo 11 dice el salmista: no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo ¿qué? Espíritu, hermano. Tremendo lo que dice esto, y mire por lo que dice el salmista: ruega que continúe la buena voluntad de Dios hacia él y que progrese en él la buena obra de Dios. Esa obra a través del perdón, restauración, reconciliación. La palabra, cuando dice él no me eches, es esa palabra: no me expulses, no me arrojes, no me alejes de delante de ti, como si me aborrecieses como un cortesano. Un cortesano es un miembro, hermano, de la corte. Cuando ha incurrido en el desagrado de su soberano y es excluido de su presencia, hermanos.
y no retires de mí tu Santo Espíritu. El versículo 11, hermano, demuestra que David no había perdido la presencia ni al Espíritu de Dios. ¿Escucha usted? Aunque había perdido el gozo de su salvación. La verdad, amado hermano, es que estamos perdidos si Dios retira de nosotros el Espíritu Santo. Pero Dios nunca retiró su Espíritu Santo de la vida del rey David. Si Dios retirara el Espíritu Santo de nuestra vida, ¿quién nos convencería? ¿Quién estaría ahí, hermano? ¿Quién estaría usted ahí en su vida y en mi vida, hermano, provocando esa situación, provocando esa angustia, provocando esa incomodidad del cual, hermano, antes de Cristo no pasaba eso? Nos daba igual, hermano, pecar y aumentar nuestro pecado. Nos daba igual mentir y mentir y mentir. Oye, algo, hermano, que a usted no lo deja, hermano, de aquí se le bloquea aquí, lo piensa usted, dice no, no y no y no. Esa es una lucha allí espiritualmente dentro de usted, dentro de mí. Sí, los pensamientos pueden llegar muy rápido y pecamos con el pensamiento, hermano, rápido, tal vez, hermano, y ya la mentira viene rápido, es fugaz, hermano. El pensamiento es milésimas de segundo, hermano. Pero ojo, llevarlos a la acción, o al dejar abrir nuestra boca y pronunciar, hermano, aquel pensamiento tan fugaz y rápido para salir del problema, de la situación. Si no estuviera el Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, sería imposible vivir en la vida cristiana, hermano. No sería posible, hermano. Es imposible. Él puso su Santo Espíritu en usted y en mi vida. Y por eso el salmista dice: no retires de mí tu Santo Espíritu. David conocía bien esto por la triste experiencia del rey Saúl. Primer libro de Samuel 16:14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando habla esto, hermano, habla de aquella capacidad que ya no estaba en la vida del rey Saúl. Pero también déjeme decirle que en Isaías 63:10: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Quizá hay cristianos que no quieren ceder de su rebeldía y que están haciendo enojar su Santo Espíritu por la terquedad, obstinación en el corazón, al punto de que el Espíritu Santo, hermanos, se vuelve contra nosotros y pelea contra nosotros, como lo hizo contra el pueblo de Israel. Cuán miserable y criminal se volvió el rey Saúl cuando se retiró de él el Espíritu de Jehová. Por eso David ruega a Dios con tanto interés que no le suceda a él lo mismo, hermano. Y ahora vamos a ver un poquito más en el versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermano, la verdad es que un hijo de Dios no conoce otro gozo verdadero y sólido sino el gozo de la salvación de Dios. Gozo en Dios su Salvador y en la esperanza de la vida eterna. ¿Cuántos se gozan, hermano? ¿Cuántos tienen ese gozo de que por gracia hemos sido salvos, en la esperanza bendita? Y ese gozo nadie nos lo quitará, nadie nos lo arrebatará, hermano, porque nadie nos arrebatará de sus manos. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Todo lo que menciona la lista de aquel texto, nada, hermano. María dijo
y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, dijo María, cuando fue visitada y le fue, hermano, encomendada esa labor, esa tarea del que ella iba a ser progenitora, que iba a concebir, ¿cierto? La palabra concebir al Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Podemos ver aquí, hermano, la experiencia de todo creyente. Cuando peca o falla Dios, su vida se seca, no siente el gozo que quiere producir el Espíritu Santo en su vida. Es terrible, hermano. He conocido yo hombres de Dios hijos de Dios, hombres de Dios, como el rey David, pero que les costó, hermano, volver otra vez. Pero cuando se arrepiente y está en comunión con Dios de nuevo, este gozo de tu salvación, hermano, es precioso. Saúl había perdido sus beneficios inmediatos, pero no su realidad definitiva de la salvación. A pesar de lo que pasó con el rey Saúl, su obstinación, su terquedad y su rebeldía y su obediencia, la palabra de Dios nos dice, hermano, primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 19: y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. A pesar de aquello, Dios, en la misericordia, en la gracia de Dios, ¿Dios le qué? Le salvó. La salvación. Pero ya la vida del rey David no era lo mismo. Eso, hermano, nos tiene que decir a nosotros y ponernos, hermano, a nosotros, cada uno de nosotros, a mirarnos. Mucha gente que posiblemente cristiana en el pueblo de Dios anda así, de esta manera, y anda en amargura de su espíritu. Y son hijos de Dios, pero están allí. Y para ir terminando, hermanos, Efesios 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. También habla primera carta de Tesalonicenses 5, 19: no apaguéis al Espíritu. Quizá muchas personas están allí, pero hoy Dios está proveyendo, hermanos. Dios no quiere que sus hijos estén en esta situación, en esta condición. No es en tus fuerzas, aquella persona que me está escuchando, que tú puedes salir de tu pecado. Permite que Dios restaure, permite que Dios traiga el perdón. ¿Se ha sentido estancado en su fe alguna vez? Como si todo lo hiciera automáticamente. ¿Acaso ha establecido el pecado una brecha entre usted y Dios, haciéndolo parecer distante? David se sentía así. Pecó con Betsabé y el profeta Natán acababa de confrontarlo. En su oración a Dios suplicó: vuélveme el gozo de tu salvación. Dios quiere que estemos cerca de Él, iglesia, y que experimentemos su vida plena y completa.
Pero el pecado inconfesado hace que esa intimidad sea imposible. Confiesa tu pecado a Dios, aun cuando así tengas que enfrentarte a las consecuencias terrenales como lo hizo David. Pero Dios le devolverá el gozo de andar con Él. ¿Cuánto le glorifican a Dios? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti, hermano. El mismo David había sido que transgresor, pero él también, hermano, habiendo sido perdonado y por la experiencia propia y habiendo hallado el favor de Dios por la vía del arrepentimiento, también podía enseñar el camino a los pecadores para que encontraran arrepentimiento y encontraran, hermano, perdón de parte de Dios. Líbrame, dice, de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua de tu justicia, o tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. La fidelidad de Dios a sus promesas de perdonar al pecador creyente y arrepentido. Dios ha de tener la alabanza por la gracia del perdón y por la gracia de prevenir del pecado, iglesia. Judas capítulo 1 versículo 24, el capítulo o el mismo versículo 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Si hay alguien que vela por nuestra alma, hermano, nuestro espíritu desde que nos levantamos, hermano, y nos está guardando de caída, es el mismo Dios de gracia, el mismo Dios. Él no quiere que nadie caiga, nadie sea al pecado, ni sea a la mentira, ni a la tentación. Él mismo nos está proveyendo la salida, Él mismo nos está guardando. Pero Él está viendo la intención de ese corazón. Él está viendo que ese corazón ahí persiste en Dios, se guarda, que está allí caminando delante de Él, hermano. Entonces, hermano, Él guardará. Aquel David que su boca se había cerrado, estaba diciéndole: Señor, abre mis labios. Señor, abre mis labios. Señor, abre. Y hablaba del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. En el Salmo 32 versículo 3 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos y mi gemer todo el día. La culpa por el pecado le había cerrado los labios, el corazón, hermano. Y por eso tenía poca confianza para dirigirse a Dios. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermano, Dios está esperando. David ofreció más bien. No había sacrificio por lo que el crimen que había hecho, la falta grave que había hecho David. No era que los sacrificios no fueran valederos ante Dios, pero la falta tan grave que David había cometido delante de Dios, él no veía, hermano, solución. Lo único que proveía era un corazón contrito, un corazón sincero, un corazón quebrantado. Cierre sus ojos allí conmigo, por favor.